Ya, tú decís la que no. Sí, tenemos 30 segundos más. Ya. 15 en realidad. Y ahora sí, como es tradicional, partimos a las 7:04. Hoy día estoy viendo aquí un buen lote de participantes nuevos, así que les doy la bienvenida. Esta es una actividad absolutamente eh, personal, no es obligatoria para nadie, pero es súper deseable que todos los que llegaron les va a servir esto en la vida. Así que hoy día va a presentar el doctor Mauricio Acache este trabajo y bueno, esperemos ahí después los comentarios al final. Mauri, cuando quiera. Ya, buenos días a todos. ¿Se escucha bien, cierto, Hola acá? Sí, está perfecto. Ya. Eh, Vamos a partir de este paper que en realidad la presentación creo que me quedó un poco media larga. Eso pasa cuando uno lo prepara la presentación así como tarde, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Vamos a hablar este paper de que habla acerca de la validación de tres índices de nocicepción que están comercialmente disponibles y su capacidad que tienen estos monitores de analgesia nuevos en poder predecir el dolor, eh, predecir el dolor inmediato después del despertar anestésico. Y lo que ellos hacen acá es un estudio que es doble ciego, que es prospectivo, eh, y me pareció interesante básicamente porque este mismo grupo alemán eh, tiene por lo menos dos trabajos más y probablemente se ha convertido en el grupo más activo que tiene que ver con la evaluación de estos nuevos monitores de nocicepción y ver cuál es la aplicación clínica que realmente tienen. De hecho, el año pasado presentamos, me parece que fue este fue uno de los trabajos que presentamos del mismo grupo, en que ellos evaluaban si es que, no para predecir el dolor postoperatorio, pero evaluaban si estos tres monitores eventualmente servían como para poder guiar la administración de opioides y obtener analgesia o controlar la nocicepción durante la cirugía, en una anestesia que era basada en analgesia de opioides con fentanil. Y medían el consumo de su fentanil, perdón, y además medían también cómo era el estrés quirúrgico que se producía y si los monitores eran capaces de guiar, por un lado, la administración del sulfentanil y, por otro lado, controlar, por ejemplo, el estrés quirúrgico asociado a la cirugía, al procedimiento quirúrgico. Las conclusiones no eran muy buenas para los monitores, en realidad. Decían que el tipo de monitorización primero afecta la cantidad de sulfentanil administrado, en el sentido de que todos los monitores disponibles en la actualidad, si bien todos tratan de medir nocicepción, lo hacen de manera distinta y por lo tanto eso también afecta la forma en la que tú administras y la cantidad de opioide que administras. La dosis más baja de sufentanilo administrada en este grupo fue con un monitor que era el diámetro pupilar, la pupilometría, y si bien eso controló la cantidad de opioides que se administraba, precisamente ese grupo fue el que tuvo una mayor respuesta al estrés medido como hormona ACTH y cortisol. Eh, Otro monitor que se midió ahí fue el STI, que vamos a revisar cómo funcionan. No provocó ninguna reducción de opioides, pero al no provocarla, fue el único grupo que finalmente no tuvo ningún estrés o no una asociación con el estrés como fue medido en este trabajo, como niveles de ACTH y nivel de cortisol. Entonces no quedaba muy claro si finalmente servían para algo y si lograban el objetivo por el cual se inventaron, que era de alguna manera dosificar de mejor forma los opioides. Después publicaron ellos este otro trabajo que era en una cirugía de prostatectomía radical. Este fue un trabajo previo, obviamente, al que vamos a presentar hoy día. Y ahí un poco definían lo mismo. Lo que ellos querían ver era si servían para guiar en un setting específico eh, la administración de opioides y dijeron que tanto los monitores como los signos clínicos estiman nocicepción de manera diferente una vez vuelve a aparecer esto, lo que lleva a que la administración de remifentanilo, que en este caso fue la droga que usaron,
tuviera distintos niveles, o sea, fuera muy distinta la forma de administrarlo y la cantidad administrada al final. Las dosis muy bajas de fentanilo se asociaron con aumento de estrés quirúrgico y las dosis altas al revés. Y por lo tanto, la conclusión de los dos trabajos era que estos monitores necesitaban seguir siendo validados adicionalmente para ver si sirven o no para poder guiar la dosis de opioide administrada. Dicho eso como referencia, creo que a manera de introducción es súper importante hacer la diferencia entre de lo que estamos hablando. Eh, si bien una de las patas de la anestesia que damos es controlar el dolor, en realidad lo que tú estás haciendo cuando el paciente está dormido, estás controlando no el dolor precisamente porque el dolor es una experiencia consciente y los pacientes que tenemos, la gran mayoría de ellos están dormidos, están en un estado de anestesia, entonces uno no puede hablar de dolor precisamente, sino que el término correcto es probablemente el término de nocicepción, es el más adecuado, y la nocicepción se refiere básicamente a la respuesta simpática asociada a estímulos dolorosos, nocivos, clínicos y quirúrgicos, mientras tú estás dormido. Entonces, estos monitores básicamente lo que hacen es tratar de controlar la nocicepción o medir la nocicepción y de alguna manera tú guiarte, apoyado en este monitor ahora, en poder dosificar mejor a un paciente en términos de analgesia. Entonces, ¿por qué puede ser importante hacer esto? Básicamente porque la analgesia intraoperatoria que tú aportas, ya sea con cosas clínicas que uses o con un monitor de nocicepción, podría disminuir los efectos adversos asociados primero a la falta de analgesia, cuando existe una nocicepción desatada, si uno quiere, y por otro lado, cuando hay un exceso de antinocicepción, por ejemplo, cuando administras más opioide, por ejemplo, del que deberías. Y en esta persecución de este balance nociceptivo, uno está jugando entre momentos de más nocicepción o una anestesia con poca analgesia y una anestesia que tú le pones demasiada nocicepción. Y cada uno de los dos extremos probablemente tiene efectos adversos asociados eh, que finalmente pueden redundar en la mala analgesia postoperatoria. Fernando Alterman nos hablaba días atrás acerca de cuán importante es el síntoma dolor en el postoperatorio y cuán relevante sigue siendo, y no hemos logrado disminuir el dolor severo, la incidencia del dolor severo en el postoperatorio, a pesar de los avances que hemos tenido en la anestesia. Entonces, por un lado, tú puedes tener dolor postoperatorio quirúrgico persistente en los dos escenarios, cuando te falta nocicepción o cuando le das demasiado opioide, donde se generan, por ejemplo, fenómenos de hiperalgesia, etcétera, etcétera. Se pareciera ser que estos monitores venían a ayudarnos a poder hacer mejor este balance nociceptivo entre dolor o nocicepción y analgesia. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es poder validarlo en este minuto y en eso estamos. Que vale la pena quizás revisar el por qué es lo que uno hace cuando, o cómo se hace este balance nocicepción. Y generalmente lo que hacemos normalmente es que nosotros nos basamos clínicamente en mirar los reflejos autonómicos que el paciente tiene, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca o aumento de la presión arterial, y eso lo asociamos con nocicepción. Podemos ver también los reflejos somáticos, o sea, si el paciente se mueve o no se mueve. Aparentemente el movimiento en un escenario nociceptivo se asocia a que el paciente le está molestando, le está doliendo y se empieza a despertar. Otra cosa que usamos es la medición o la estimación de concentraciones anestésicas útiles. De alguna manera hay mucha experiencia en esto y por lo tanto se han determinado ciertos niveles de concentraciones o de dosis empleadas de analgesia que nos sirven también para poder lograr este balance que queremos. Entonces, para una determinada cirugía que sabemos que es muy dolorosa, probablemente la cantidad de fentanilo, remifentanilo, de meradona que administramos, tiene un cierto nivel que es distinta de otra cirugía con diferente de aquello. Y finalmente, hay métodos electroencefalográficos también, por ejemplo, el QNOX, que también sirve que junto con el QCON sirven para administrar, no solo mirar la profundidad anestésica, sino también monitorizar el dolor a la vez. Pareciera ser que también pudiesen ser útiles. O sea, uno podría ver una expresión
de esta nocicepción a nivel de la corteza. Entonces, vamos a ver qué hay de eso. Entonces, ¿cuáles son los reflejos del sistema nervioso autónomo que eventualmente se asocian a la nocicepción y que uno mide? Pareciera ser importante, por ejemplo, entender algunos conceptos como de la variabilidad del ritmo cardíaco, de manera de poder ver la variabilidad del ritmo cardíaco es ver cómo va cambiando en el tiempo y asociado a la respiración, cómo varía nuestro ritmo cardíaco en términos de frecuencia y también en términos de frecuencia básicamente. Y esta variabilidad del ritmo cardíaco nos podría dar información cuando uno hace un análisis espectral de cuál es el balance entre el sistema nervioso autónomo, entre tener, por ejemplo, un paciente que está en un estado más bien parasimpático o un estado más bien simpático cuando hay nocicepción. Lo otro que hacemos es medir cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y finalmente cuando estas aumentan, se asocia a nocicepción. Eh, Otros reflejos autonómicos que podemos medir y que los monitores tienen es, por ejemplo, medir la onda de pulso en términos de amplitud e intervalo del pulso, un poco lo que hace la heart rate variability que hablamos un poquito recién. Cambios en eso, la variabilidad también te permiten poder hacer una estimación del balance entre parasimpático y simpático. La sudoración de la piel también se puede medir y eventualmente cuando los pacientes sudan más, tú estás hablando de que hay un estado más simpático y eso puede asociar con nocicepción. Y el tamaño pupilar también pareciera ser importante. Cuando tú tienes un estado simpático, la pupila tiende a dilatarse y eventualmente tú podrías medir eso con un basal y ver cómo evoluciona durante un procedimiento quirúrgico y decir, mira, el paciente le está doliendo más o menos de acuerdo al tamaño pupilar que el paciente tiene y su respuesta a la analgesia que tú estás administrando. Entonces, hablé un poquito más en detalle de esto. La variabilidad del ritmo cardíaco es lo que trata de estimar es la respuesta simpática, el balance entre la respuesta simpática y parasimpática. Es súper fácil de medir en tiempo real. Es un procedimiento no invasivo que ocupa el mismo el electrocardiograma que nosotros ponemos, es económico, y ahí el problema que tiene es que hay N factores o muchos factores que pueden afectar esta variabilidad del ritmo cardíaco. Por ejemplo, la edad, la variabilidad va disminuyendo con la edad, el género, hay diferencias de género ahí, las enfermedades también hacen que esta variabilidad del ritmo cardíaco también disminuya, y eso entorpece entonces la medición. Drogas, la presencia de arritmia, el uso de marcapasos, etcétera, hacen que esta variabilidad del ritmo cardíaco que tú obtienes no sea en realidad relacionado con nocicepción o no. Entonces, por ejemplo, un paciente que viene beta bloqueado y tú estás midiendo la nocicepción, midiendo la heart rate variability, probablemente va a tener ahí un problema. No va a ser, no va a servir como va a poder hacer. Y el monitor que ocupa heart rate variability para poder estimar la nocicepción es el ANI, con su índice, ¿cierto? Que deriva de la medición de estas fluctuaciones de la frecuencia cardíaca en los ciclos de la respiración y te permite estimar un componente parasimpático y simpático, pero básicamente lo que está midiendo el monitor es el componente parasimpático, qué tan eh, fuera de la parte, qué tan opuesto al estado simpático estás. Incorpora datos de la respiración, lo que hace que mejore su especificidad. Mide la nocicepción en una escala de 0 a 100, donde te dice que 100 es full analgesia, o sea, un full estado parasimpático, y 0, la máxima nocicepción cuando el parasimpático está completamente disminuido. Eh, otro monitor es el SPI o el Surgical Plethysmographic Index, y también está disponible, hay algunos monitores que nosotros tenemos que está disponible y tú lo puedes medir, y lo que hace es evaluar o medir la respuesta simpática. Lo que hace es analizar la amplitud del intervalo de la onda de pulso en el oxímetro. Primero, la frecuencia en la que se producen los picos y también la amplitud, en el entendido de que cuando la amplitud disminuye, tú estás entendiendo que aumenta el simpático porque hay vasoconstricción periférica. También lo mide a una escala de 0 a 100 y valores mayores de 50 dicen que tiene dolor, valores menores dicen que no hay dolor. Tiene una mejor correlación el SPI que, por ejemplo, las concentraciones de fentanil en algunos estudios previos, o la misma entropía o la frecuencia cardíaca.
Se pareciera ser que es mejor que medir solo la frecuencia cardíaca. Así que pareciera ser también un monitor que puede ser plausible de usar y estar mirando. Algunas ventajas: fácil de medir, no invasivo, una monitorización continua, de bajo costo, disponible solo utilizando el oxímetro de pulso. Y algunas desventajas es que no es específico de dolor esta vasoconstricción que se produce, o sea, cuando hay hipovolemia, cuando hay vasoconstricción, cuando usas una droga, eventualmente tú puedes verlo y estimar que está dolor y en realidad es otra cosa. Entonces también tiene este problema de que va a depender del paciente. La conductancia de la piel en términos de medir la sudoración de la piel. También se produce como consecuencia de un estímulo simpático. Este monitor también está midiendo la actividad simpática. Y esto reduce la resistencia eléctrica de la piel cuando hay más sudoración y aumenta la conductancia, y eso es lo que tú estás midiendo. Son electrodos autoadhesivos, no es muy caro, y también es súper utilizable, no invasivo, entonces también puede ser atractivo de poder utilizar. Cuando tú haces esto, tú mostró que la misma respuesta que los cambios de los niveles de norepinefrina durante la intubación traqueal, mientras que el BIS no varió, o sea, pareciera ser que sí mide en términos de nocicepción. Eh, la pupilometría es otra forma que uno tiene, y hay otro monitor, ¿cierto?, el Algiscan de los franceses, que básicamente lo que mide es la dilatación pupilar por estimulación simpática, como consecuencia de la nocicepción. Entonces tú usas un video, un pupilómetro que tiene un video infrarrojo, donde tú mides el tamaño de la pupila, necesitas obligatoriamente un basal, y el problema con la pupilometría, que se dilata cuando tú tienes nocicepción y ves el cambio del tamaño, es que es un procedimiento que finalmente termina siendo invasivo, que no es continuo en el tiempo, que solamente eres capaz de estimarlo cuando le abres el ojo al paciente, le pones el pupilómetro y mides la dilatación o los cambios en el diámetro pupilar. Tiene opción también de generar, por ejemplo, el Algiscan, un estímulo eléctrico estandarizado para poder medir y estandarizar mejor el reflejo de la dilatación. Entonces, todos estos son monitores que se han usado. La pupilometría ha demostrado ser mucho más sensible frente a un estímulo nocivo comparado con otras cuestiones hemodinámicas como la presión arterial y la frecuencia cardíaca. No se encontraron ventajas en la predicción basada, por ejemplo, ni en la predicción basada en las concentraciones predichas de remifentanil en pacientes sanos. O sea, también tiene algunos tipos de problemas, pero pareciera ser que se ve menos alterada cuando hay trastornos como uso de otras drogas, cuando hay hipovolemia, por ejemplo, como si los otros índices pueden verse alterados. Y cuando tú das un exceso de opioides, también esta cuestión se suprime, entonces no te sirve para dosificar para el otro lado. Sí, para estimar cuando necesitáis, pero si te empezáis a quedar corto, la pupilometría empieza a sonar y ya no se convierte en un mal monitor para eso. Ahí hay unas ventajas y desventajas. Voy a saltar esta diapositiva para no dar tiempo. Y finalmente, lo que tenemos disponible como monitor es el monitor NOL, que lo que mide el Nociception Level Index, y que básicamente lo que hace es una estimación de múltiples de estos parámetros que recién hablamos. Mide la amplitud de la onda en el pletismógrafo, mide la conductancia de la piel, mide el heart rate variability, y todo eso lo mezcla en un procesamiento de inteligencia artificial, y que te va a decir que el paciente tiene dolor o no en una escala de 0 a 100, y que cuando sobrepasa los 25 hacia arriba, como número, el paciente, tú asumes que está teniendo nocicepción. Mientras más intenso es el número, mayor nocicepción hay, y niveles bajo 5, tú podrías decir que el paciente está siendo sobredosificado, que tiene una sobreanalgesia, y que si te mantiene en rangos que van de 0 a 25, eventualmente el paciente tiene un control de la nocicepción que es más o menos adecuado. La ventaja que podría tener este monitor es que es multiparámetro, no se queda solo con una cosa, mide muchas cosas. Por lo tanto, si tu heart rate variability no está funcionando bien, los otros parámetros que mide eventualmente te pudiesen ayudar a monitorizar mejor la nocicepción. Hay trabajos que han demostrado que es mucho mejor este monitor que otros monitores, como el SPI, por ejemplo, el ANI incluso, pero esto todavía está por verse. Entonces, resumen de los reflejos autonómicos: son mucho más sensibles aparentemente que medir o fijarse solo en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El mayor problema que tienen todos estos monitores
que miden estos reflejos es que son poco específicos muchas veces. La pupilometría pareciera ser más específico, pero tiene todos estos problemas de que es semi-invasivo, de que no es continuo, y que cuando tú le estás dando demasiado opioide, el pupilómetro pierde su capacidad de medir nocicepción finalmente. Pareciera ser que el monitor multiparámetro NOL se ve como mucho más promisorio en este sentido. Entonces, lo que tratan de hacer en este trabajo, y el objetivo de este último trabajo de este grupo alemán, que tiene 2 publicaciones previas, es evaluar la precisión diagnóstica de 3 índices utilizados, y ellos habitualmente usan el SPI, el pupilómetro y el NOL, y la precisión diagnóstica de la frecuencia cardíaca como un monitor estándar que uno usa como anestesia. Entonces miden la precisión diagnóstica de todos estos índices, ya no en la administración de opioides intraoperatorios, sino que en poder estimar el dolor que el paciente va a tener al despertar, en términos de poder predecir si el dolor que va a tener el paciente va a ser moderado o severo. La hipótesis diagnóstica del trabajo es que la sensibilidad y la especificidad de los índices de nocicepción tienen muy buena capacidad discriminativa para predecir el dolor postoperatorio, moderado o severo. O sea, ya no están midiendo, como en los anteriores trabajos, la capacidad de los monitores para dosificar adecuadamente en el intraoperatorio, sino que están viendo si tú los usáis, si acaso son capaces de predecir el nivel que tú tienes al final de la cirugía, si ese nivel es capaz de predecir la presencia o la ocurrencia de dolor postoperatorio intenso o moderado. Este es un estudio clínico que es observacional, prospectivo, doble ciego, que fue aprobado por ética, está registrado en el Clinical Trials, ahí está el número, que incluyó pacientes mayores de 18 años que eran sometidos a cirugía traumatológica ortopédica de extremidad inferior. Y la exclusión, se excluyeron todos los pacientes que tenían obviamente beta-bloqueadores, digitálicos, preoperatorios, que usaban marcapaso, que tenían arritmias, porque los monitores se daban un poquito a la cresta en este setting. Aquellos pacientes que tenían neuropatía demostrada, cardíaca periférica, enfermedad que afectara, por ejemplo, la reactividad pupilar, el uso de ketamina intraoperatoria, agonistas o antagonistas de receptores beta o alfa, beta bloqueadores, por ejemplo, dexmedetomidina, también fueron excluidos. Y también se excluyeron aquellos pacientes que tenían incapacidad para especificar el nivel de dolor postoperatorio, o sea, que fueran capaces de decirte me duele tanto. Y se excluyeron también aquellos pacientes de los cuales usó drogas vasoactivas 10 minutos antes del despertar. Y durante el periodo de adquisición de datos, obviamente, que vamos a ver cuál es. El protocolo, del estudio era, primero, para la monitorización, para guiar la dosificación de opioides, era que se ocupaban estos 3 monitores, el Surgical Plethysmography Index, el SPI, el diámetro pupilar o el PPI, el NOL, que es este monitor multiparámetro, y la frecuencia cardíaca. Entonces se utilizaba durante la cirugía esto para poder eventualmente dosificar, y la anestesia que los pacientes recibían, una anestesia general, que podía ser con sevoflurano sulfentanilo o TIVA proposulfentanilo, para mantener un BIS que iba entre 40 y 60. Los pacientes podían estar con la máscara laringia o intubados, era indiferente, y los pacientes podían o no haber recibido una anestesia regional guiada por eco si se consideraba que el anestesista a cargo consideraba que eso iba a ser beneficioso para el control del dolor postoperatorio en el paciente. La administración de opioides en los pacientes durante la cirugía era según el criterio clínico del paciente, o sea, del anestesista tratante. Y todos los pacientes recibieron 1 gramo de metamisol, de dipirona, ¿cierto? No, metamisol, 1 gramo, sí, dipirona creo que, al final de la cirugía. Y básicamente lo que se hacía, o las mediciones que se hacían para ver si estos parámetros eran capaces de predecir la ocurrencia de dolor en el postoperatorio, eran que el monitor se instalaba al menos 30 minutos antes de la que terminara la cirugía. Tenía que estar instalado. Podía estar instalado desde el inicio,
pero al menos 30 antes de terminar la cirugía, 30 minutos antes, el monitor estaba instalado. Los valores de frecuencia cardíaca, de SPI, de PPI y de NOL se registraron cada minuto en los últimos 5 minutos cuando la cirugía había terminado, y también se habían ya hecho todos los procedimientos quirúrgicos, o sea, el paciente estaba tranquilo y ya estaba en un estado de nocicepción, cualquiera que haya sido, al terminar la cirugía. Entonces, lo que se tomaba para ver esta predicción eran esos 5 minutos después de que la cirugía terminaba y antes de que el paciente despertara. Y durante ese periodo, los pacientes se mantenían con una dosificación de inductores para mantener un BIS menos de 60, para evitar awareness y que todos los pacientes más o menos estuvieran igual en el mismo momento o en el mismo nivel de sedación o de anestesia. El último valor se estimó, se utilizó el último valor del SPI y el valor medio y el valor más alto durante ese periodo de cada uno de estos parámetros se utilizaron para análisis posterior. En la recuperación, los pacientes ya despiertos y cuando podían responder, se medía el dolor postoperatorio utilizando esta escala, de dolor o esta estimación de dolor con un número de 0 a 10, ¿cierto? Preguntándole al paciente. Se hizo cada 5 minutos durante los primeros 15 minutos y después cada 15 minutos a partir de entonces. Dolores, cuando el paciente te decía que le dolía más de 3, se consideraba que ya era un dolor que iba de moderado a intenso, y esos pacientes fueron tratados con piritramida 3,5 miligramos endovenoso, que es morfina equivalente a 2,5 miligramos de morfina. Lo que se hacía, la primera y la máxima calificación del dolor, se utilizaron para el análisis posterior que los pacientes hicieron. Del punto de vista de los endpoints primarios y secundarios, lo que hicieron fue ellos estimar áreas bajo la curva en curvas ROC para medir la capacidad diagnóstica del SPI, del PPI, del NOL y de la frecuencia cardíaca para predecir el dolor operatorio inmediato, moderado o severo. El área bajo la curva de 0,5 aceptaba la hipótesis nula, mayor de 0,8 aceptaba la hipótesis alternativa que el monitor era bueno para medir. Las correlaciones entre los índices con las primeras y más altas calificaciones del dolor postoperatorio y de cantidad de opioide administrado en RECU, también se hizo una correlación de eso. Básicamente esos eran los endpoints que se iban a medir. Desde el punto de vista estadístico, el tamaño menstrual se estimó en 60 pacientes, básicamente para poder detectar una diferencia de 0,3 en estas áreas bajo la curva de 0,5, de 0,8, con un alfa de 0,0125, o sea, se suma ajuste, ya que eran como cuatro monitores que estaba usando. Y también se consideró la proporción de pacientes que se estimaba que iban a tener dolor, se ve de leve o moderado, y que iban a tener o no dolor. Y se estimó también una pérdida del 10%. Uno puede ver el detalle en el trabajo de cómo se hizo esta estimación, y a ellos les dio 60 pacientes, que según los datos que entregan pareciera ser un número adecuado de pacientes. Se hizo estadística descriptiva para los datos continuos y también los categóricos. Se hizo una correlación entre el parámetro medido en esos 5 minutos, frecuencia cardíaca, CPI, PPI, NOL, con la presencia de dolor postoperatorio y el consumo de opioides, utilizando esta correlación de Spearman's, del rango de Spearman, y análisis de las curvas ROC en términos de área bajo la curva, con intervalos de confianza, valores de P, sensibilidad, especificidad, y se hizo una regresión logística multivariable para estimar la capacidad predictiva de los distintos índices y la combinación de este con otros parámetros que el paciente puede haber aportado, como por ejemplo edad, presencia o no, por ejemplo, un bloqueo, de un bloqueo sensitivo durante la cirugía, etcétera, etcétera. Y se hizo una asociación entre dolor postoperatorio y consumo de opioides, con análisis univariado y también con regresión logística. Básicamente eso es bien larga la estadística como está en el trabajo, pero básicamente como resumen esto fue lo que se hizo. Me parece que la estadística estuvo bien aplicada. El trabajo está publicado en una buena revista que eventualmente también se preocupa de que esas cosas se cumplan. De los resultados se incluyeron 60 pacientes, 31 mujeres, 29 hombres. La cirugía duró 115 minutos en promedio y
41 pacientes, o sea, 68% de la muestra, recibieron una anestesia regional suplementaria. Hay una tabla que muestra un poco las características de los pacientes. La edad, 42, eran pacientes esbeltos como yo, con un índice de masa corporal 25, de masa corporal de 25. Ahí están los ASA. Hay una relación en el ASA por ahí que va a parecerse importante tener en cuenta para en el análisis posterior. Cuáles eran las características, los remedios que los pacientes tomaban. Se indica también en la tabla la presencia de dolor o no dolor en el postoperatorio y en el preoperatorio también, cuánto estuvieron en la recu, y pareciera ser que los pacientes eran bastante similares en cuanto a términos de duración que estuvieron en la recuperación, etcétera, etcétera. En el análisis de curva ROC que se hizo, para poder ver este valor predictivo que podía tener cada uno de los índices, eh, tanto el índice de las curvas ROC para todos los índices como un predictor multivariado estimado para distinguir dolor postoperatorio se expresan en este gráfico que ellos muestran para poder discriminar entre un dolor leve y un dolor severo. Y uno puede ver que finalmente la frecuencia cardíaca, el SPI, el PPI e incluso el NOL son súper malos para poder predecir la presencia de dolor o no. El único que logra ahí una diferencia estadística es el NOL, pero la verdad es que es bastante poco relevante y poco probablemente clínicamente poco importante o poco relevante. O sea, en estricto rigor, ninguno de los monitores ni la frecuencia cardíaca que el paciente tiene al final de la cirugía, en los últimos 5 minutos, cuando la cirugía ya terminó, sirven mucho para poder predecir la presencia de dolor severo en el postoperatorio. Pero ellos hicieron este análisis multivariado, donde empezaron en una regresión logística, empezaron a meter otras covariables y finalmente hay un predictor multivariable que pareciera ser mejor y que incluía el valor de NOL que el paciente tenía, el ASA que el paciente tenía, la presencia o no de un bloqueo, también parecía ser importante en poder predecir. Y ahí sí, el área bajo la curva mejora sustancialmente a 0,8 y pareciera ser entonces interesante no solo considerar el índice como predictor, sino que mezclarlo con otras cosas, que es finalmente lo que uno también hace en la clínica todo el tiempo, ¿cierto? Después se vio, o se logró estimar, se vio la asociación entre el dolor postoperatorio inmediato, moderado a severo, con variables independientes evaluadas en un modelo de regresión logística. Y es aquí donde ellos, finalmente, al hacer la regresión logística, se dan cuenta que de todas las variables o características que el paciente tenía, habían algunas que parecían ser relevantes de considerar. Por ejemplo, el ASA. Cuando uno ve el ASA, uno ve que es estadísticamente significativo el odds ratio, y eventualmente cuando el ASA aumentaba en un punto, aumentaba la posibilidad de tener dolor postoperatorio severo en 4,7 veces. Ese es un dato que puede ser importante. Suplementar anestesia regional hace que la posibilidad de tener dolor severo también disminuya considerablemente en un porcentaje bien alto, sobre el 70% aparentemente. Y lo otro era, que apareció en esta regresión logística, era el índice NOL, que parecía ser mejor que los otros en el área bajo la curva. Aquí también parecía ser que demuestra que cuando tú tenías un índice NOL mayor de 25, o que aumentaba sobre 25 en 10 puntos, tú podías predecir de mejor manera la presencia, había asociación con la producción de dolor en el postoperatorio también de manera significativa. Entonces, ellos metieron esto y llegan a esta curva ROC que muestra que eventualmente cuando tú mezclas estas tres cosas, logras predecir de mejor manera la presencia de dolor en el postoperatorio en un paciente con estas características. Hicieron una correlación entre el índice de nocicepción y el nivel primario de dolor que se muestra en estas curvas. No muestra mucho, muy interesante, creo yo. Pareciera ser que el NOL es mejor que los otros, pero también pareciera ser poco claro. No es muy interesante esta correlación en términos de poder predecir
la cantidad de dolor que el paciente debe tener en el postoperatorio, si es que existe una correlación o no, no es muy clara. Y también se hizo una estimación del poder pronóstico en esta predicción del dolor postoperatorio inmediato. Y para cada una de estas variables se logró estimar un umbral sobre el cual el paciente, cuando el paciente, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca dice que aquí el umbral es 53, cuando el paciente tenía frecuencias cardíacas mayores de que eso, podía eventualmente haber una asociación con la producción de dolor eh, moderado o intenso, pero cuando estaba con frecuencias menores que esa, el paciente probablemente se asociaba más con la producción de un dolor leve o ausencia de dolor. Entonces se estimó por así decirlo, un umbral para cada uno de los índices que te permitía decir, mira, cuando el índice está por sobre eso, o la frecuencia cardíaca está por sobre eso, es más probable que vas a tener dolor intenso. El nivel del SPI fue 33, de la pupila fue 1,7 y del nivel de nocicepción sobre 20. Básicamente lo que los laboratorios dicen de cada uno de ellos. Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad, como ya vimos, de cada uno de estos no era muy buena. Y el índice de Juden, que básicamente te dice si esta estimación sirve o no sirve, de manera dicotómica para poder predecir o estimar, los índices fueron súper bajos. Cuando tú tenías un índice de Juden de 1, uno puede decir que la prueba o el test es perfecto para predecir, y aquí son niveles súper bajos. Y el nocicepción, el, el, el NOL de nuevo vuelve a parecer mejor, pero tampoco una cosa muy importante. Entonces, en términos de discusión, en este trabajo no muestra que haya una correlación clínicamente relevante entre la frecuencia cardíaca y los índices que estudiaron con la aparición de dolor en el postoperatorio, ni tampoco con la cantidad de opioides que se administran en la red. No fueron capaces de muy buena manera los índices ni la frecuencia cardíaca para poder predecir nada de eso. No queda claro entonces si los índices de nocicepción son útiles para predecir dolor postoperatorio. Y esto mismo los autores lo dicen muy francamente, el estado actual de los índices para poder titular el opioide o para poder estimar un nivel que finalmente te diga este paciente va a tener dolor o no, dificultan, por ejemplo, el uso de estos monitores en técnicas anestésicas de circuito cerrado. O sea, esto que tú vayas a mirar y vayas a dosificar, vayas a mirar un valor de nocicepción y dosificar opioides contra eso, pareciera ser que no es claro que sirvan para eso tampoco, por lo tanto, no servirían para hacer técnicas de circuito cerrado. Lo que sí queda claro, y yo creo que este es el gran aporte del trabajo, y que no aparecía en los trabajos previos, es que tú necesitáis más que un predictor para mejorar tu precisión diagnóstica en términos del dolor que va a tener el paciente y en términos del consumo opioide que va a tener posteriormente. Y esto enfatiza, y los autores lo dicen, y es muy bueno que lo digan, creo yo, enfatiza la importancia de la experiencia clínica para valorar la probabilidad de tener este dolor postoperatorio. O sea, no te sirve solo mirar el índice, tenéis que mirar el todo del paciente, y eso es lo que hacemos. Los buenos anestesistas que están mirando todo el rato los monitores, la frecuencia cardíaca, probablemente tienen mejor outcomes en estos términos que aquellos que están mirando solo índices. Y por lo tanto, un algoritmo combinado en este trabajo mostró que los valores de NOL, combinar el NOL, el valor de NOL, el ASA del paciente, la información preoperatoria del uso de anestesia regional suplementaria, podría resultar en un diagnóstico más preciso y aceptable en términos de predicción de presencia de dolor en el postoperatorio. O sea, si tu paciente se mantiene con NOL bajo, tiene un ASA más pequeña y no es un ASA, eh, y eventualmente le vas a poner un bloqueo regional, va a andar mejor y vas a poder decir, este paciente no va a tener dolor, o va a poder decir, el paciente va a tener dolor severo si es que no se cumplen estas cosas. Eso, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Gracias, Mauri. Parece que René tiene una pregunta. Hola, Mauro. Oye, hay varias cosas que me llaman la atención. Uno es que cuando usan un índice donde juntan el ASA
que es un parámetro que no vamos a poder modificar, y la presencia de anestesia regional, o sea, es como si me estuvierais diciendo, mi monitor sirve o este índice sirve cuando no tienes dolor, porque yo asumo que si un paciente está con anestesia regional, las probabilidades de dolor son súper bajas, ¿ya? Entonces, a mí en realidad no me queda muy claro qué rol está jugando aquí un monitor cuando yo tengo un bloqueo de conducción, y por definición un bloqueo de conducción lo que está haciendo es que me está manejando o eliminando el dolor como un factor en el postoperatorio. Eso es una cosa. Otra cosa es que me es súper llamativo que hayan encontrado como umbral de discriminación de dolor de la frecuencia cardíaca sobre 54, un valor súper bajo. Y lo último, que cuando ellos de entrada usan correlación de Spearman, es probablemente porque asumen que no van a encontrar una correlación lineal, y para tratar de buscar algún tipo de relación entre los datos se meten a buscar con una correlación de Spearman. Entonces, en general, o sea, como decís tú, o sea, no encuentran que sirvan los monitores, pero al mismo tiempo creo que no encuentran nada. No sé qué opináis tú al respecto. O sea, sí, mira, yo suscribo todo lo que tú decís y lo apoyo. Si tuviera que votar, yo votaría por ti, Flaquito. En todo lo que dices, yo creo que tienes razón en todo lo que tú decís. O sea, no hay que ser ningún mago para ver que si al paciente le ponen un bloqueo regional y tu bloqueo funciona con, al paciente no le va a doler y vas a poder decir, cuando salga va a despertar muy bien. Eso es lo que vivimos todos los días. Eh, yo creo que finalmente ellos son súper honestos en decir que los monitores no están sirviendo para poder estimar muy bien acá y finalmente tenéis que empezar a mirar otras cosas. El monitor solo no sirve y tenéis que empezar a fijarte en qué paciente tienes adelante. Probablemente, si ha sido un trabajo más grande, vas a encontrar otras cosas, como por ejemplo la historia del dolor preoperatorio que el paciente traiga, pareciera ser importante. Todas estas cosas que ya sabemos que nos sirven para poder estimar si al paciente le va a doler, la intensidad de la cirugía, todo ese tipo de cosas, que es lo que hacemos todos los días, sigue siendo lo más relevante. Y los monitores no vinieron a hacer un aporte, así al menos como están planteados en la actualidad, para el manejo intraoperatorio de estos pacientes, ni tampoco para poder predecir en el postoperatorio. Yo creo que el gran valor que tiene este trabajo, René, con los problemas que tú me estás diciendo y todo, es que finalmente muestran eso y que estos monitores siguen estando en la palestra en el sentido de que no sabemos si finalmente van a hacer un cambio o no en lo que hacemos y que si van a hacer o no un aporte o no. Yo siempre trato de, cuando me enfrento a esta cuestión y leo estos trabajos, cuando no encontráis mucho o nada, trato de pensar en lo que ocurrió con los monitores de profundidad anestésica. Y la historia un poco parecía. Los monitores de profundidad anestésica también, eh, al principio nadie los pescaba. Y finalmente tú termináis viendo que mezclabas el índice con lo que la frecuencia y lo que estaba pasando con el paciente, las características del paciente. Y finalmente fue una cuestión más en la ecuación. Y solamente cuando los monitores de profundidad anestésica hicieron un cambio hacia fijarse en otras cosas, mirar no el número, sino que lo que estaba ocurriendo detrás con el electroencéfalo, empezaron a hacer un aporte en ciertas poblaciones. Yo creo que aquí falta un paso más allá, los monitores no están dando el ancho y hay que buscar el porqué y probablemente darle una vuelta de tuerca para poder llegar a una mejor estimación de la nocicepción. Fernando y Augusto. Bueno, gracias. Oye, Mauricio, súper interesante la presentación. Creo que es bueno, súper bueno el resumen que hiciste de como todo el conocimiento del que se dispone de los monitores de nocicepción. Yo tengo varios comentarios. El primer, o sea, son casi todos medios filosóficos, porque el tema es el siguiente. Finalmente, yo discrepo un poco contigo respecto al tema de los monitores de hipnosis, porque en la práctica, tú lo decís como que a esta altura hubiese como claridad respecto a la utilidad de los monitores de hipnosis, y en forma recurrente en estos mismos Journal Clubs estamos hablando de que las cuestiones de repente parece que sirven, de repente parece que no sirven, que las índices, digamos, son bastante como pobres en términos de la predictibilidad.
En otras palabras, tienen los mismos problemas que estáis diciendo tú de los monitores de nocicepción, ¿cachai? El tema es que ya de alguna manera como que han entrado en la cultura de la utilización, pero el nivel de evidencia, si bien es un poquito mejor que este, tampoco es una cuestión muy espectacular. Y probablemente con los monitores de nocicepción nos va a terminar pasando lo mismo. Al final, las máquinas van a venir con el monitor y vamos a empezar a adoptarlos aun cuando el nivel de evidencia sea bastante pobre. Con eso, cierro un poco el comentario como del trabajo en sí. Y aquí lo que quería llamar la atención es que el objetivo en el fondo es estar evaluando el tema de la nocicepción. Yo creo que lo que tú decías es súper cierto en términos de la importancia de poder evaluar qué es lo que ocurre con el paciente del postoperatorio. Es decir, si es un estímulo nociceptivo, a mí lo que me importa es que eso se va a convertir después en dolor con el paciente consciente en la recuperación y si eso va a tener alguna importancia en un valor pronóstico a corto, mediano, a largo plazo. Y ahí la cuestión se vuelve súper oscura, porque finalmente, por una parte, hablamos de estímulos nociceptivos y por otra parte estamos hablando de respuestas como de liberación de catecolaminas, respuesta inflamatoria, etc. Y resulta que ni siquiera los bloqueos regionales son capaces de suprimir completamente la respuesta inflamatoria y en el fondo la respuesta como catecolaminérgica a los estímulos nociceptivos. O sea, incluso cuando tú tienes espinal en curso o tienes un bloqueo regional, vaya a tener ascensos de catecolamina y un montón de otras cuestiones. Y por lo tanto, yo no sé qué es lo que estamos buscando, porque si finalmente lo que buscamos es ausencia de dolor, como decía René, los bloqueos regionales van a ser de alguna manera como el gold standard en términos de, ok, el paciente no está sintiendo nada de estímulo nociceptivo, pero eso no abole la respuesta que el organismo tiene a la injuria quirúrgica. Y eso lo quiero unir un poco a otro tema que es bien relevante, y es que en la práctica, eh, cuando tú buscáis formas de abolir completamente las respuestas inflamatorias que tienen que ver con la injuria quirúrgica, tú muchas veces lo que consigues a largo plazo es que los pacientes hay mayor riesgo de desarrollar dolor crónico. Hay varios modelos en los cuales cuando tú cortáis todos los mecanismos inflamatorios, bloqueas en el fondo los mecanismos de curación que el organismo tiene como para eh, eh, tratar la injuria quirúrgica. Entonces yo me pregunto acá si no está pasando un poco lo mismo, o sea, vamos a abolir la respuesta de las catecolaminas, la respuesta inflamatoria, etcétera. ¿Cuál va a ser el impacto que finalmente eso va a tener sobre la recuperación real de los pacientes? Y eso a mí me parece que no está muy claro. Entonces, en definitiva, como que el trabajo en sí mismo me genera más dudas que claridad al respecto. Y ahí discrepo contigo, me parece que me deja básicamente donde mismo y lo que me aporta es la introducción que tú estás dando a esta idea global del uso de monitores de nocicepción. Pero en términos de aporte realmente de qué es lo que estábamos haciendo con este trabajo, no me queda tan claro. Eso, sorry lo largo, pero me parecía que era importante enfatizar esos puntos. No, yo concuerdo contigo. Yo cuando hablo que los monitores de profundidad anestésica sirven o estamos más avanzados en eso, yo creo que efectivamente estamos avanzados después que hemos dado un periplo largo, desde cuando toda la evidencia que tú decís sigue siendo súper débil, pero probablemente lo que hemos aprendido es que en algunos nichos de pacientes el monitor pudiese aportarte un poco más. Si bien no es imprescindible para la anestesia en ningún caso, pero sí han aportado en eso y básicamente creo que en lo que más han aportado los monitores de profundidad anestésica tiene que ver en tratar de entender lo que estamos haciendo. Y también es una hueá media filosófica, si tú querés, de poder decir, mira, el cerebro funciona de esta forma, hemos avanzado mucho en eso, creo yo, y los monitores de profundidad anestésica tienen que ver con eso. Esto está mucho más en pañales, creo yo. Probablemente, yo igual que tú, estoy de acuerdo. No sé si el trabajo aporta mucho más. Claramente no aporta para decir que los monitores, creo que aporta en el sentido que los monitores de este minuto en el estado que están, no sirven para nada, probablemente. Y que si queremos que sirvan, y seguimos mirando en que la cuestión, la nocicepción se mide en términos solo de alteración simpática o balance simpático-parasimpático, probablemente hay que ir más allá. Entonces, creo que el trabajo no es un trabajo que vaya a decir en el sentido positivo, mira, los monitores sí, estamos en esto. Yo creo que no hay claridad de dónde estamos. Ellos tratan de un poco mostrar eso. En sus tres trabajos siguen mostrando lo mismo, que los monitores no están siendo un aporte.
y que como no están siendo un aporte, la única forma en que vayan a aportar es mezclándolo con otras cosas que tú ya sabes, que haces todos los días mirando el paciente entero, que es lo que hacemos en anestesia. Eso, yo creo que el trabajo, no sé si es bueno, creo que el trabajo aporta en el sentido de que nos dice que una vez más, que así como están pensados los monitores y así como se nos vendieron, no están dando el ancho. Augusto. Hola. Oye, buena la presentación, en especial la introducción bien completa como para tener una aproximación por el tema. A mí lo que me llama la atención es el tiempo en el que hacen esto. Al final es bien irrelevante, al final decir 5 minutos antes de despertar si aplicamos o no esto, porque al final no nos va a cambiar ninguna conducta versus nuestro gold standard, que va a ser preguntarle en 2 minutos más al paciente, ¿le duele o no? No le vamos a pasar más opioides, no vamos a hacer ninguna, no nos va a cambiar ninguna conducta en resumen. Ahora, lo que sí tal vez puede ser más interesante es echarle una mirada a esto en relación al basal de un paciente. Por ejemplo, cómo se comporta el paciente en relación al primer estímulo quirúrgico. Tal vez ahí tenemos factores que no hemos de la neurofisiología propia de cada persona, al final, que hay ciertas variaciones desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de experiencias anteriores, etcétera, donde sí pudiera tener tal vez un rol predictivo mucho mejor, donde vamos a decir, chuta, ya, la respuesta al estímulo inicial quirúrgico fue súper desmedida. Tal vez aquí, en este paciente, en el que tenemos que enfocarnos en las técnicas regionales que podamos, cargarnos a los coadyuvantes, todo lo que podamos, y darle un poco más el rol y la relevancia, digamos, a la antinocicepción que estamos buscando, pero tal vez en una última etapa donde ya está todo jugado, están todas las cartas jugadas también, como que me queda un poco la duda de la practicidad, digamos, de los resultados, porque además esto tampoco es extrapolable lo que uno ve al inicio de la cirugía en otros momentos, entonces tampoco uno puede asegurarse que lo que estamos viendo ahora va a significar que eso se va a correlacionar bien con que lo miramos en otro momento de la cirugía buscando estas mismas predicciones. Eso por ahora. Sí, Augusto, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices también, y hay que mirar un poco de dónde viene el origen de este trabajo. En algún momento, cuando tú empiezas a leer trabajos más antiguos, hubo trabajos que mostraron que, por ejemplo, el nivel de CPI, solo cuando la cirugía terminaba, que el paciente tenía al terminar la cirugía, se correlacionaba o no con menos dolor postoperatorio cuando el paciente despertaba, cuando el SPI era más bajo. Claro, ya eran estudios como de diagnóstico, como dice René, que está acá al lado. Entonces a ti te servía para decir, mira, este gallo llegó, tiene este CPI ahora, y entonces le va a doler en el postoperatorio. Bueno, también parece más o menos lógico, o sea, si estoy adrenérgico, lo más probable es que sea porque tengo una excepción y me va a doler cuando me despierto. Entonces, de ahí viene este trabajo, y tanto fue así que en algún momento algunos trabajos como que especulaban en el sentido de que tú no necesitabas monitorizar la analgesia en el intraoperatorio, solo bastaba que lo hiciera o hicieras un buen control cuando el paciente iba a despertar, y eso podía ser suficiente para que el paciente anduviera bien. Y ahí lo linkeo esto con lo que dijo Fernando. ¿Cuán relevante puede ser esto de poder controlar la inflamación que se genera en la cirugía, los mediadores inflamatorios que finalmente se asocian con peores outcomes, delirio, dolor crónico, etcétera, etcétera? Y ahí sí parece relevante que el control no solo sea en el postoperatorio, o sea, ahí cuando el paciente está despertando, un nivel de analgesia ahí, sino que pareciera ser que es muy relevante todo lo que tú hacías en el intraoperatorio también. Entonces, este trabajo viene un poco, pero creo yo, pensando un poco en eso, y ellos se quisieron mover en este trabajo un poco más allá y fue a ver el valor predictivo que estos podían tener en términos de dolor operatorio, ya que tenían dos trabajos previos que tampoco demostraban la utilidad de los monitores en términos de poder dosificar en el intraoperatorio los opioides. Ignacio. Sí, ya, como que ya lo dijeron todo. No, yo quería enfatizar que el trabajo en sí yo creo que no está mal hecho para lo que ellos pretenden, pero cuando uno parte de lo que ellos pretenden, eh, por lo menos no hace tanto sentido que esta cuestión pudiera funcionar bien ahí, pero está bien explorarlo porque había habido, como dijo Mauricio, algunos trabajos que sí sugerían que podía ser usado para eso. Pero claramente
no sirven para eso, y eso es lo que muestra el trabajo, y yo creo que pedirle mucho más a esto claro, es- es un poco eh, comentar sobre un tema que, bueno, solo puede ser interesante, pero el trabajo lo único que nos puede mostrar es que no sirve para predecir un nivel de estos monitores antes de la salida. Y yo creo que todo el resto de análisis pucho fleteado, de que si tiene asa, eso no sirve absolutamente de nada. Yo creo que está ajeno. Ellos querían mostrar algo positivo o cómo mejorar esto, pero claramente no es muy clínicamente relevante porque son cosas medias anecdóticas aquí, medias obvias, o algunas cosas pueden ser azarosas. Pero si algo muestra esto, es que responde a la pregunta, que estos monitores, al menos para eso, no debieran ser usados porque es como tirar una moneda nomás. Así que yo me quedo con ese único mensaje. El resto es filosofía que podemos hacer de la utilidad que han prestado y qué importancia tienen para el futuro o para el outcome. Eso claramente hasta aquí no hay nada en estos monitores, y por eso es que no han tampoco podido entrar en algún nicho que se les haya encontrado. Así que eso nomás. Nada más que decir que habló el jefe, pues, weón. Hay alguien que se llama iPhone que quiere comentar, no sé quién es. Oli, soy P. Oye, sí, el trabajo tiene varias falencias y si me pongo a hablar mucho aquí vamos a llegar tarde al pabellón, pero yo creo que como me gustaría destacar dos cosas. Yo creo que el objetivo de los monitores de analgesia es súper bueno. O sea, el objetivo propiamente tal de monitorizar el dolor, que básicamente es un pilar de la anestesia, es fundamental. Lo que pasa es que no he podido hacerlo. Es una deuda que tenemos y lo hacemos un poco con arte, ¿cierto? Basado en nuestra experiencia y lo que vamos aprendiendo durante la beca, y vamos viendo distintas cosas, utilizamos todas las cosas que Mauricio mencionó, eh, que razones para hacerlo son buenas. Básicamente lo que nosotros hacemos en nuestra cabeza es ver todas las variables y ver si el paciente tiene dolor o no, ¿no? Pero es fundamental. El tema es que no hemos podido plasmar eso en algo cuantificable en un monitor. Eh, yo me quedo con la misma sensación un poco de que existe la necesidad, pero que los monitores que tenemos actualmente disponibles no son suficientes. Yo creo que hay que profundizar un poco más en eso. Respecto al comentario de Fernando, estoy en desacuerdo. Yo creo que los monitores de hipnosis eh, sí tienen relevancia, dependiendo un poco para qué uno los desee. Inicialmente estos monitores fueron pensados para descartar awareness, que es algo muy relevante para la anestesia, pero es muy infrecuente. Por lo tanto, es muy difícil de, primero de todo, sacar la evidencia para demostrar eso. Actualmente se está viendo, como dijo Mauricio también, que asociado también al espectrograma y al análisis un poco más profundo de la señal, hemos visto que hay información predictiva, incluso eh, que puede ser fundamental un poco, que lo podemos discutir más adelante, de las condiciones de los pacientes y de las condiciones como de comorbilidad y cognitivas de los pacientes. Tal vez podemos mostrar algo un poco más adelante eh, en esta misma sesión. Eso nomás. Y el trabajo, bueno, tiene harto que mejorar, pero lo que más me llamó la atención es la capacidad de publicar resultados negativos con un N bajo en un journal bueno. Listo, eso, nada más. Chao, chao. Excelente, ya, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos.